Bueno, se queda el teléfono aquí. Está conectado. Muy buenos días. Desde antes que viniera Mauricio, Dios había puesto algo en mi corazón acerca de el entendimiento del Espíritu Santo. Que como lo lindo que es cuando el Señor está haciendo algo, sin importar en dónde nos encontremos. Mauricio habló bastantes cosas del Espíritu Santo y entonces veo que está muy en orden. Lo que el Señor puso en mi corazón es, si Hebreos 6.1 dice que debemos de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es rudimento, lo básico, lo principal, digamos primaria, a mí me gusta ponerlo de esa manera, primaria, ya nos graduamos de primaria, entonces ya no debemos de seguir estudiando primaria y viendo qué otros ejemplos usamos de primaria, sino que debemos de ir adelante a la perfección. Desde luego la perfección nunca la alcanzaremos mientras estemos en este cuerpo, pero sí debemos de ir madurando. Cada vez debemos de ser más cercanos al diseño de Dios. Lo que me ha ayudado grandemente a mí, para mi desarrollo personal, es darle el enfoque a la justicia. Por ejemplo, veníamos, ¿verdad?, en el tráfico siempre es en donde yo he estallado, porque se meten injustamente y a mí me cae mal que se metan injustamente. Pero hoy en la mañana cuando veníamos, ya he ido cambiando. Entonces hoy en la mañana cuando veníamos pasó lo mismo, pero dije, barbaridad, ¿verdad? Qué bárbaro. Pero luego platicando con Lili le dije, acabo de darme cuenta que nosotros con tantos años que llevamos en el Evangelio y conociendo al Señor, todavía tenemos, al menos yo, un montón de cosas que llamo buenas y son malas, y otras que llamo malas y son buenas. Me dice Lili, ¿cómo qué? Le digo, por ejemplo, ahorita, ¿ves? Ese se metió injustamente, ¿verdad? Y yo dije, qué bárbaro. Eso está mal, porque él se metió injustamente, pero yo no tengo derecho a juzgar. El que tiene que juzgar es otro. Entonces estoy echando una de cal y una de arena. Entonces, y eso me llamó la atención a las palabras que mencionó Mauricio, pero que yo ya las tenía desde antes. Juan 16, capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Obviamente al ponernos en el lugar de los apóstoles, de los discípulos, ¿con qué les convenía más que Jesús? No había nadie que tuviera el conocimiento que él tenía. No había nadie que tuviera la autoridad que él tenía. No había nadie no había nadie. No había con qué compararlo. ¿Qué pudiera ser mejor para que nos convenga que él se vaya? Yo me pongo en el lugar de ellos y digo, ¿qué puede ser mejor si este es todo? Sana, él levanta muertos, este es todo. Él es el Mesías. ¿Qué más se puede esperar que el Mesías? Y así como para ellos no era algo fácil de asimilar la situación, haciendo una paradoja, para nosotros tampoco. No, a nosotros no se nos pide no nos dice el Señor, ya me voy, y eso les conviene a ustedes, literalmente. Pero con lo que acabo de leer de Hebreos, sí nos lo está diciendo. Os conviene que dejemos la doctrina rudimentaria de Cristo Jesús. Pero, ¿qué otra doctrina podemos encontrar mejor que la de Cristo Jesús? Ninguna otra. Él es la única verdad, pero Él nos está diciendo que dejemos la doctrina de Cristo Jesús, porque hay algo más. Mientras nos aferremos a lo que aprendemos, ¿qué más que perdonó mis pecados? ¿Qué más que tengo esperanza de vida eterna? ¿Qué más que sé que Él me protege, que sus pensamientos son de bien para mí? ¿Qué más de eso puede ser? Sí, hay algo más, ir a la madurez.
¿Por qué? Porque hablando del amor, ¿verdad? Yo he dicho, el amor de niños, ¿verdad? Dice, tan chulo el niño que cuando uno llega le dice, ¿qué tal papi? ¿Qué tal mami? Y todo eso, ¿verdad? ¿Ese es el más grande amor? No, ese es un amor sin entendimiento. Es simplemente, es un amor de que este es el que me da de comer, este es el que me compra ropa, entonces se siente seguro con papi, ¿verdad? Que le provee todo. Pero su amor es un amor sincero, sí, inocente y todo lo que querramos, pero sin entendimiento. Ya cuando un joven, ya experimentando la vida, ya habiendo pasado por circunstancias y todo, dice, Padre, te amo. O, aunque no diga así amorosamente, sino, papá, te amo. ¿Ah? Ese es amor más sincero. Ese es más amor, por así decirlo, que el otro. Porque ya es un amor con madurez. Es lo mismo para con nuestro Dios. Vivimos agradecidos por la salvación. Vivimos agradecidos por el perdón. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguna de sus bendiciones. Eso es fabuloso. Pero ¿qué si empezamos a ser jóvenes, ya no niños, y empezamos a ver nuestra responsabilidad y empezamos a valorar el sacrificio de papá, el sacrificio que hicieron para nosotros? Empezamos a entender, así como en la vida real los jóvenes empiezan a entender, de veras que no es el árbol no nace, el dinero no nace en árboles, mi papá trabajó y cuando empieza a haber entendimiento, se aprecia más aquello que se recibía con la inocencia de un niño. Lo mismo pasa al madurar. No es que estamos dejando a nuestro Cristo Jesús, a nuestro hermano mayor, aquel que se entregó, pero lo entendemos más. Les digo, el entendimiento que vino a mí de Jesús como hombre, me hizo amarlo más, me hizo valorar más su sacrificio. ¿Por qué? Porque ya hubo entendimiento del costo real que él como hombre tuvo que pasar. Mientras pensaba que era Dios, pues Dios lo soporta todo, Dios lo aguanta todo. No, pero era un hombre. Bien, entonces es necesario dejar los rudimentos de Cristo Jesús y, por así decirlo, subir a los rudimentos del Espíritu Santo. Porque Él dijo, os conviene que yo me vaya. Es mejor para nosotros, era mejor para los apóstoles y todos, y ellos no tenían la ventaja que tenemos nosotros ya. Porque cuando Él les dijo eso, no había venido el Espíritu Santo, no había llamado Nuevo Testamento. Nosotros ahora tenemos un montón de información que ellos no tenían y podemos ver por qué es que nos conviene recibir, reconocer al Espíritu Santo. En Juan 14, versículos 15 al 18, y al final leeré el 26, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Comencemos por entender nuestra parte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Ok, están los 10 mandamientos y todo, pero recordémonos que básicamente todo el tiempo se nos está llamando a la justicia, a la justicia, a la justicia. Oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno y que pide de ti: amar justicia, hacer misericordia. Justicia, busca primeramente el reino de su justicia. Y como les digo, esa es la plomada que yo estoy usando para autoevaluarme en mis acciones y en lo que estoy diciendo. ¿Es justo? ¿Fue justo lo que ellos hicieron? No. ¿Pero acaso soy yo el juez para juzgar, como conté del testimonio de hoy en la mañana? ¿Ven? Entonces eso vaya moldeando mis reacciones, porque ya voy aprendiendo, esto tampoco está bueno. Entonces, tengo que obedecer sus mandamientos. Tengo que aprender a caminar justamente en toda relación, como he dicho. Ahora, lo que quiero llamar su atención al otro consolador.
hay dos palabras diferentes que se refieren a otros. Gracias. Que se refieren a otros. Aios y heteros. Tienen una diferencia de significado que, a pesar de su tendencia a perderse, se observa en numerosos pasajes. Aios expresa una diferencia numérica, en el sentido, pues, eso no está escrito, solo lo estoy aclarando, en el sentido de que uno y otro es número dos, pero dice una diferencia numérica y denota otro de la misma clase. Heteros expresa una diferencia cualitativa y denota otro de una clase diferente. Cristo prometió enviar otro consolador, aios, otro como Él, no heteros. Parémonos a pensar ahí un poquito. Cristo, recuérdense que es Dios Hijo, humanado en Jesús. O sea que el otro que viene es como Dios Hijo, igual, de la misma clase, solo que ya no va a estar limitado en el cuerpo de Jesús. Y entonces dice, os enviaré otro consolador, la palabra paracletos, un intercesor, un consolador, un abogado, un confortador. Miren, eso es lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Me llama la atención que no dice un sanador, un hacedor de milagros, un dador de dones. Todo lo que en la doctrina fundamental de Cristo lo tenemos y lo andamos buscando. Pero sino que dice un intercesor, un consolador, un abogado, un confortador. Ahora, ¿acaso no es Jesús nuestro intercesor como sacerdote de Melquisedec, que está continuamente intercediendo por nosotros? Y noten lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Pero qué nos dijo que me iba a ser el paracleto del Espíritu Santo? Abogado. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es el mismo. El que está intercediendo a la diestra del Padre es el mismo que está intercediendo dentro de nosotros. Porque son iguales. Lo único que pasó es que Jesús ya no está, Cristo ya no está limitado al cuerpo, tiempo y lugar de Jesús. Ahora está en todos y cada uno de nosotros que lo reconocemos. Y es de la misma manera que Dios Hijo levantó a Jesús y lo protegió y lo guardó y le enseñó, así el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Desde luego está la gran diferencia. Cristo Jesús fue guardado desde su nacimiento. Él nunca conoció pecado, nunca habló una mentira. Entonces, obviamente, la relación que tuvo era exactamente como la del primer Adán, porque Adán tenía comunión con Dios, ¿verdad? No había el Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que tenía comunión con Dios todo el tiempo. Y experimentaba, por ejemplo, sabiduría de lo alto, cuando de la nada le pone nombre a todos los animales. Estaba perfectamente. Entonces así, este Paracletos es lo mismo. Estamos con la misma condición que Jesús estuvo, con la deidad en nosotros, simplemente que no la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque nosotros, le decía yo a Lili, hablando de la llenura del Espíritu Santo, le decía yo a Lili, porque he visto una ilustración de que ponen un frasco y le echan piedras grandes, ¿verdad? Y se llega hasta el tope. Y hasta lleno el frasco, no está lleno. Le echan entonces piedras más chiquitas y los zarandean y las piedras se encuentran en su lugar. Ya está lleno, no está lleno. Y le echan arena y la arena encuentra su lugar. Ahora sí está lleno, no está lleno. Y le echan agua y entonces ya está lleno. Bueno, entonces le decían, así es, nosotros tenemos una medida del Espíritu Santo. Bueno, usémosla, esto por ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una medida del Espíritu Santo hasta aquí. Pero si le echamos piedras, el agua se va a subir. Pero en realidad solo tenemos esta medida.
¿verdad? Lo otro es lo que... Para ser llenos del Espíritu, necesitamos, como Juan, despojarnos, menguar nosotros, sacar las piedras. ¿Y qué son las piedras? Nuestras ideologías, nuestras tradiciones, nuestra cultura, todas las cosas que tenemos en la carne. Y conforme aprendemos a crucificar la carne, pues entonces va a haber más espacio para ser llenos del Espíritu Santo. Las únicas ocasiones que yo vi en la Biblia de la llenura del Espíritu Santo fue uno cuando vino. Ese día llenó a todos en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. La segunda es cuando Pablo le pregunta a los discípulos de Juan el Bautista si ya recibieron el Espíritu Santo, y ella dice, ni sabíamos de eso. Y cuando oran y reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo y hablan en lenguas. ¿Verdad? Y la tercera es cuando se nos exhorta a no embriagarnos, a no ser llenos de vino, sino que estar llenos del Espíritu Santo, hablando entre cánticos y salmos y todo entre nosotros. Son las 3 veces que lo veo. Por lo cual llego a esta conclusión. Si los mismos apóstoles que en el día de Pentecostés fueron llenos, después cuando los encarcelan, ellos salen y claman a Dios, vuelve a temblar la tierra y vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la llenura no es constante, que la llenura fue solo en casos muy específicos, que vino que como quien dice, Dios ignoró las piedras y dio la totalidad de la llenura para lo que tenían que hacer. Bien, entonces dice lo del Paracletos. Él es nuestro intercesor, nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro confortador. Lo tenemos todo en Él. En Él estamos completos, dice la Escritura. No estamos perfectos, pero ya estamos completos. Ya podemos trabajar, ya podemos actuar como debemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso fue lo que ya les leí, para hablar pues de que el Espíritu Santo era lo mismo. Ok, regreso a la primera porción del Espíritu. Dice que el mundo no lo puede recibir. Obviamente, ¿por qué no lo puede recibir? Porque nuestra comunión con Dios es de espíritu a espíritu. Pero el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Entonces no lo puede recibir, no puede haber comunicación. Se tiene que nacer de nuevo, igual que para ver y entrar al reino de Dios. Se tiene que nacer de nuevo para poder tener comunicación, que es la misma palabra en el original de comunión con Dios. Se tiene que nacer de nuevo. Y nacieron de nuevo los discípulos cuando Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso fue el nuevo nacimiento. Pero luego llegó Pentecostés y fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces todos tenemos una porción del Espíritu Santo desde que nacemos de nuevo. Él ya está con nosotros. Eso es las arras de Dios, ¿verdad? Que nos ha dado como garantía. Pero debemos ser llenos. Debemos de ir creciendo en la comunión y en la comunicación con el Espíritu Santo. Pero una vez más, ya no con la mentalidad de niños. Que el Espíritu Santo me dé dones, que el Espíritu Santo me dé fruto, que el Espíritu Santo haga milagros, que el Espíritu Santo. No. Sino que el Espíritu Santo, termino la porción. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo estaba con los discípulos. Al igual que estuvo con un montón de profetas y todo en el llamado Antiguo Testamento. El Espíritu Santo era el que les calificaba, calificaba y les hacía poder dar las enseñanzas y las profecías que dieron. Pero no estaba en ellos. Fue hasta que Jesús se fue y lo envió que el Espíritu Santo ya estuvo en ellos. Así es con nosotros. Pudiéramos decir que desde que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está con nosotros. Está en una medida de que ahora ya estamos vivos, ya podemos tener comunión con Él, pero a una relación limitada, en la cual tienen que ser los dones del Espíritu los que hagan la obra, no lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque Dios puede usar cualquier vasija, eso sí, Dios puede usar cualquier vasija, pero no es la madurez nuestra la que está obrando, sino que es el Espíritu Santo. Cuando ya lo reconocemos, cuando ya pasamos a lo que quiero que pasemos,
a la doctrina fundamental del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos saber del Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus dones? No. Los dones los da Él a quien Él quiere, lo entendamos o no lo entendamos. Voy a ponerme de ejemplo porque ahorita me recordé. Como bautista que yo era, yo no creía en la lengua ni en nada de eso, ni siquiera en lo de la liberación de demonios, ¿verdad? Y sí teníamos poder, pero yo no creía en esas cosas. No conocía nada del pentecostalismo. Y cuando fui invitado, pero cuando el Señor obró una sanidad en mi hija, y yo empecé a leer en la Biblia que sí hablaba de que Dios sana y todo, empecé a creer en la sanidad. Empecé a orar por enfermos con un nuevo entendimiento y el Señor a lo largo de esa etapa me dio la dicha de orar hasta por 2 personas que tenían cáncer terminal y el Señor las sanó. Entonces empecé a tener un poco de fama, pues, ¿verdad? Porque ya alguien así. Y uno de los miembros de la iglesia me dice que un pastor que era compañero de él desde su juventud estaba desahuciado en el hospital en Nicaragua, que le enviaba los cassettes de mis prédicas para que las oyera, pero que oráramos por alguien que fuera a orar por él. Y un día él me dice, pastor, lo que el Señor dice que usted vaya a orar por él, yo le pago el pasaje. y miren lo bonito de esto, porque entonces yo en la reunión de miércoles que teníamos, que era solo reunión de oración, yo vine y le dije a la congregación, miren, tengo una petición delante de Dios, pero voy a hacer la de Nabucodonosor. No les digo qué es. si alguno recibe alguna palabra para mí, me dice. Y entonces, porque era miércoles, día de estudio y de oración. Y orando y todo, entonces me acerca una hermana y me dice, hermano, lo que yo siento es que dice, esto viene de mí, no temas, yo voy contigo. Y yo, ok, me voy. Y me fui para Nicaragua. Del aeropuerto directo me llevaron al hospital a hablar con el hermano, era bautista, y entonces le digo, hermano, yo era como tú, conozco los textos que tú conoces y todo lo demás, pero mira esto y esto y esto, y le empecé a aclarar cómo yo había llegado al entendimiento de la sanidad, ¿verdad? De que Dios sana, y oré por él, y me dice un momento, perdóname, tengo que ir al baño, y se va al baño, ¿verdad? Y al rato sale y dice, estoy sano. Dice, bueno, gloria a Dios y todo, pero no lo querían dejar salir del hospital, porque era un caso terminal y iba a meter en líos al hospital. La cosa es que le hicieron firmar un documento de que él libraba al hospital y salimos. El Señor lo sanó. Entonces me quedé una semana en Nicaragua porque me llevó a la iglesia y en la mañana, reunión toda la semana. Y en la mañana yo enseñaba sobre el Espíritu Santo y sobre sanidad y en las noches predicaba. Y en el día me llevaba a diferentes casas a orar por enfermos. Y llegamos a orar a una casa de una hermana. Les estoy diciendo todo esto recordándoles que yo no sabía nada de dones del Espíritu, ¿verdad? Yo solo había visto la sanidad en mi hija, luego me convencí con la Biblia y empecé a usarlo. Y entonces llegamos donde esta hermana que tiene unas migrañas terribles y todo, y le vengo y le digo yo, ¿usted tiene algún material aquí, algunos libros o algo que no están buenos? Y sí tenía un montón de libros malos, ¿verdad? Y todo. Y le digo, pero ¿saben? Usted tiene problemas con alguien de la iglesia, de un liderazgo de la iglesia. Y se echa a llorar, ¿verdad? Porque sí tenía problemas con uno de los pastores, del pastor asistente. ¿Y qué estaba pasando? Dios me estaba dando palabra de ciencia. Sencillamente que yo no lo sabía. Yo simplemente se me ocurrió esto, ¿verdad? Se me ocurrió esto, pensé esto y seguí. Entonces cuando se echa a llorar y todo, que sí, digo yo, ok, bueno, déjeme orar por usted. Y yo que levanto la mano para orar por ella y ella se hace así en la silla, ¿verdad? Me dice, atrévete, con una vozona que me agarró un escalofrío en la espalda del susto que me metió, y el otro pastor se rodeó rápido a orar, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la necesidad de tener palabra morando en nosotros, porque la palabra es la espada del Espíritu, y cuando hay necesidad la puedes sacar. Y entonces después del escalofrío del susto que me metió, vino rápido la palabra, ¿cómo que atrévete?
Yo no tengo que pelear con usted en el nombre de Jesús. Y pum, cae desmayada la hermana. Para adelante, y yo la agarro y digo, hermano, levántese y ayúdeme. Así fue como yo fui entrando en el mover pentecostés, digamos, ¿verdad? Y me empecé a dar cuenta que había más. Bueno, pues eso es lo que quiero hablar aquí. Solo que ya no así como las circunstancias que yo estoy hablando, sino que con el entendimiento. Por lo tanto, ¿cuál es lo que primero que tenemos que hacer? Darle al Espíritu Santo el lugar que la palabra de Dios le da. ¿Y quién nos va a decir cuál es el lugar del Espíritu Santo? Jesús. Y viene Jesús en Juan 16, versículos del 8 al 11, y dice, y cuando Él venga, aquí viene los rudimentos de la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Vino ya el Espíritu Santo? Sí. ¿Hizo lo que tenía que hacer? ¿O lo está haciendo? Sí. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a eso que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hacer? Primero, la palabra convencer. Dice así, convencer, el diccionario Strong la pone como que es refutar, amonestar, condenar, convencer, decir una falta, reprender, reprobar. Y luego voy al comentario de Adam Clarke y dice así, en otras palabras, Él, el Espíritu Santo, demostrará estos asuntos tan claramente como para no dejar ninguna duda en las mentes de los que sean sencillos de corazón. En otras palabras, de los que aceptemos la palabra. De los que no nos pongamos a cuestionarla y qué si esto y qué si lo otro. Sino que si recibimos que el redarguir del Espíritu está tan claro que lo aceptamos, los sencillos de corazón. Y lo van a hacer tan completamente como para confundir y cerrar la boca de los que contradicen. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, los que tomamos la palabra de Dios y no andamos buscando cómo zafarnos de esto, de aquello, porque no encaja con nuestra doctrina o no nos conviene, lo entendemos. Y así es con casi todo. Los que no entienden la Biblia es porque no están dispuestos a aceptar lo que no les gusta. Ok, entonces, ¿por qué es importante esto? Noten que dice, y cuando Él venga, viene a salvar, viene a perdonar. Las cosas que son los rudimentos de Cristo, de la doctrina de Cristo, pero en los rudimentos del Espíritu Santo no están. Se dan por sentados. Ya nos graduamos de primaria. Ya no tenemos que seguir estudiando primaria. Ahora pasamos a algo más grande. El deseo de Dios, claro, es que ninguno perezca, pero dice que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que no hay en la gran mayoría de membresía de las iglesias. Arrepentimiento. Se oye que el Señor nos perdona y todo lo demás y decimos, ok, yo recibo a Jesús como mi Señor, pero arrepentimiento requiere un cambio de vida. Si no hay cambio de vida, no hubo arrepentimiento. Y es autoengañarnos pensar que sí. Y es nuestro pecado, los que enseñamos, decir que sí, cuando no es así. Porque ¿quién conoce el corazón? Solo Dios lo conoce. Claro que sí, pero por sus frutos se conoce el árbol. Antes eran naranjas agrias, todavía siguen naranjas agrias, no hubo cambio. Cuando sean dulces, entonces ya habrá cambio. Así que arrepentirse ¿de qué? De pecado por cuanto no creen en mí. En la palabra pecado, dice el diccionario Strong, propiamente es errar el blanco, o sea, fallar en el blanco. Y así no compartir el premio. Si uno tira y falla, no ganó el premio. Es decir, figuradamente, errar, especialmente moralmente. Pecar, ofender, transgredir. Según la definición, entonces, el blanco aquí sería creer en Cristo. El pecado es de que no se cree en Cristo. No se da en el blanco. Ahora,
Si yo preguntara, ¿quién no cree en Cristo? Todos diríamos que creemos en Cristo. Ven, y ahí es donde entra la necesidad de que el Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento con la palabra. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardamos los mandamientos de Dios. Si creemos que Jesús es Señor, ¿le obedecemos en lo que Él dice? ¿O estamos entre los que, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, la gran mayoría dirá que sí. Ese no creer en Él tiene que tener una implicación más específica, porque sí creemos en Él. Yo creo que todos creen, el mundo cristiano, pues católico, evangélico, pentecostal, aún las sectas, testigos de Jehová, mormones, todos creen en lo básico, fundamental, ¿verdad? De que Jesús es Salvador. Luego lo trastornan con que es Salvador, pero no es Dios, sino que es el primer ángel que Dios creó, dicen los testigos de Jehová. Es Salvador, pero es el hermano del diablo, y se pelearon porque el diablo quería gobernar la tierra y Dios Padre se la dio a Jesús. Y ahí es donde entran las diferencias. Pero en lo básico, hasta las sectas están de acuerdo. Entonces, ese creer en Él tiene que tener otra dimensión. Y para eso necesitamos recordar el principio. Dios nos creó para semejarlo, para hacer su imagen y semejanza. Y para hacer su imagen y semejanza, teníamos un solo requisito: no querer decidir por nosotros mismos lo que era bueno y lo que era malo. El concepto de no creer. Miremos la analogía de Adán. Al principio leemos que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ¿verdad? Que todo estaba bueno, todo era una maravilla, hasta que hubo otra opinión. Fíjense, Adán creyó en Dios porque era obvio, por las apariencias. ¿Ok? Aquí estoy yo. ¿Quién soy? Él me hizo, es mi creador. Ahí Él creó todo esto. ¡Wow! ¡Qué bonito está! ¿Verdad? Y, me dio una ayuda idónea para que yo no trabaje solo. Esto está tremendo, ¿verdad? Pero de repente viene otra opinión. Todo estaba bien. Parecía que Adán estaba en perfecta comunión con Dios. Pudiéramos decir, estaba 100% convencido. Pero es que no había habido otra opinión. Y de repente viene Eva. ¿Quién es Eva? Es mi ayuda idónea, la que Dios me dio para que me ayude. Y viene Eva y le dice: mira, Adán, ¿cómo está la cosa esa que te dijo de Dios de no comer este fruto? Porque, mira, yo comí y no me morí. ¿Era eso verdad? Sí. Comió y no se murió. ¿Y Adán qué hace? A ver, vamos a probar. Y cuando él come, mueren. Desde luego, cuando Eva comió y no se murió, era porque era la ayuda idónea. El responsable era Adán. Si Adán se hubiera arrepentido y pedido perdón a Dios por Eva, la hubiera perdonado. Pero el punto al que quiero llevarles es este. Entonces, traigámoslo a nosotros. Yo amo a Dios. Yo soy seguro que Cristo es mi Señor y todo lo demás, y estoy caminando requete bien. ¿Por qué? Porque me dijeron, ¿verdad, Carlos? Dios tiene un plan para tu vida, Él sí te conoce. Y entonces yo le pedí perdón y empecé a caminar con Él y empecé a leer la Biblia y todo. Pero todavía no te había tenido ningún conflicto. No se me había puesto en una condición en la que tuviera que escoger entre Dios y mi vida que yo llevaba. Locuras que hice, ¿verdad? Andaba en mi moto, ¿verdad? Y viniendo de Baton Rouge de regreso para Luisiana, y se me paró la moto y no me arrancaba y todo, ¿verdad? Y entonces, Señor, ayúdame, ¿cómo con esto? ¿Verdad? Señor, ok, yo sé que fumar es malo. Si tú me ayudas con la moto, dejo de fumar, ¿verdad? Y ¡bum! Arranca la moto. Y yo con el paquete de cigarros. Esta fue casualidad.
Bueno, mira, me la voy a poner aquí. Si se me cae, es que tú no quieres. Sinceramente lo hice. Literalmente lo que les estoy contando. ¿Ven? Entonces era un hombre, había creído en Dios y convencidísimo que creía en Dios, pero no estaba siendo confrontado con obediencia. Así pasó con Adán. No había sido confrontado con su obediencia. Y una vez que fue confrontado con su obediencia, se manifestó que no creía la palabra de Dios. Aprendamos esa gran lección. Como les digo, los elementos. Tenía razón, ahí está Eva. Comió, no murió. Él me ayuda idónea, me la dio el Creador. Así que no es mentira, es verdad. Pero la palabra de Dios era: no comas. No comas. Y hay muchas cosas, una vez más. Ya llevamos tanto tiempo en el Evangelio, ya sabemos lo que Dios pide de nosotros. Oh, hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti. ¿Verdad? Hacer lo justo, como en todas nuestras funciones. Y no hay ninguno de nosotros que no sepa cuando está haciendo mal. Y nos excusamos con que no entiendo, o tal vez es otro significado. Pero si creyéramos en el Espíritu Santo y aceptáramos el redarguir del Espíritu Santo, entonces ya sería mucho más fácil darnos cuenta de nuestro pecado. Por el otro lado, entonces, Jesús. ¿Quién es Jesús? El postrer Adán. ¿Y para qué vino el postrer Adán? Para corregir donde falló el primer Adán. ¿Y cuál era la comisión del primer Adán que perdió? Sojuzgar la tierra. ¿Para qué vino el postrer Adán? Para sojuzgar la tierra. No, él vino para salvarnos, claro, porque tenía que restaurar todo lo que se desgració cuando entró el pecado. Pero él no vino a salvar. Miren, ahí es donde les digo los rudimentos de Cristo. Recuerdo prédicas en las que, aunque usted fuera el único pecador, Dios hubiera venido por usted. Y cosas que basadas en el concepto de la salvación, que como hablé en el mensaje anterior, es un desliz del Evangelio del Reino. Entonces el Espíritu Santo viene a redarguirnos de que no creemos en Jesús como su misión, como el Jesús de la Biblia, el Jesús que vino a restaurar para reinar y sojuzgar la tierra. La gran mayoría del cristianismo no lo cree así. La gran mayoría del cristianismo cree que Jesús vino a morir por nuestros pecados para hacernos captos para irnos a vivir al cielo. Básicamente se resume así. Entonces no creen en Él. Y es por eso que la mayoría no es llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, don Samuel Berberial me dijo, en la Trinidad, el Espíritu Santo nos presenta a la persona más humilde. No tiene nombre y no anda buscando gloria para Él, sino que para Cristo. El Espíritu Santo es tierno. Yo le digo a veces, yo le pido, le digo: Señor, Espíritu Santo, yo sé que tú eres tan tierno, pero yo soy muy duro, ayúdame. No quiero fallar, entonces no sé si que lo estoy pensando es del Espíritu Santo o si simplemente es idea mía y estoy todavía, confieso, hay momentos que no sé, no estoy seguro si es de mío o es del Espíritu Santo. Y le digo: Espíritu Santo, ya no susurres, habla o grita para que yo pueda entender qué es lo que quieres que haga en esta situación. Pero ven, la gran mayoría ni siquiera se ha puesto a pensar en eso. El Espíritu Santo vino. ¿Cómo estaríamos? Ese es un buen ejemplo. ¿Cómo estaríamos si de repente Jesús viene y dice que quiere estar con nosotros? Que quiere caminar con nosotros, que nosotros caminamos con Él. No estaríamos nosotros: ¿a dónde vamos, Señor? ¿Qué hacemos, Señor? Porque estaríamos viendo otra vez a Jesús. Y eso manifiesta nuestra carnalidad en el sentido que todavía necesitamos ver. No andamos por fe.
todavía necesitamos ver. Pero si creemos la palabra, y Jesús dijo que nos convenía que el Espíritu Santo viniera. Y primero terminemos con lo que Él tiene que hacer. Primero, redarguir de pecado. Entonces, el pecado es que no creemos en Cristo Jesús, en la misión y naturaleza de su ministerio. Olvidémonos de salvar almas, olvidémonos de la sanidad, olvidémonos de todo lo que ya sabemos porque es de primaria. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo y para restaurar la autoridad y poder gobernar la tierra. Eso es el Jesús que necesitamos reconocer. Ese es el Jesús el que necesitamos creer en el Rey. La segunda cosa dice, para redarguir de justicia. Si solo dijera de justicia, sería fácil. Hay un montón de versículos que hablan de justicia. Justicia y juicio es el cetro de Dios, el trono de Dios, en fin. Justicia y juicio, de hecho, antes de que el Señor me iluminara a hablar de esto, yo ya tengo un montón de textos sobre justicia, que era lo que pensaba predicar. Pero si solo dijera justicia, pero no dice solo de justicia, dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces ahí ya llama la atención nuestra a qué tiene que ver la justicia con que Él ya no lo vamos a volver a ver más. ¿Y quién está hablando? No Jesús, está hablando el Verbo, Dios Hijo, porque Jesús va a regresar y le veremos. Ok, entonces, basado en eso, lo primero que vino a mi mente al leer eso de justicia por cuanto no me veréis más, fue primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, porque para ver lo de la justificación, de pecado, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, veamos ¿qué significa esa justicia? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa eso? Lo de Juan 1:1 y 1:14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué se refiere? A Dios Hijo. ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no estuvo en el principio. Entonces no está hablando de Jesús, está hablando de Dios Hijo, el unigénito del Padre. Unigénito. Y se refiere a Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño, Jesús, es nacido. Un hijo, Dios Hijo, nos es dado. Ok, ese se manifestó en carne. Y luego fue justificado en el Espíritu. ¿Qué es ser justificado? Lo están declarando culpable, pero ahora lo justifican. Y me costó a mí, dije, oh Señor, la verdad que no entiendo esto de que Dios Hijo haya sido justificado, porque ¿de qué lo tenían que justificar? Entonces, vuelta a lo mismo, voy al estudio, oro y empiezo a tomarlo a lo que significa la palabra justificado. Mostrar o considerar como justo o inocente. Liberar, justificar, ser justo. Ok, es mostrar o considerar como justo o inocente. Pero yo sé que Jesús, Dios Hijo, tenía que ser inocente. Dios Hijo tenía que estar, no había que dudarlo. Sin embargo, hago entonces la comparación de la palabra en el original, busco otros versículos y me encuentro en Mateo 12:36, donde Jesús dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces eso nos aclara que justificar
es también reconocer lo que alguien dijo es verdad. Y viene otra vez el texto, el segundo testigo, Lucas capítulo 7, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Justificaron a Dios. Claro, bautizándose con el bautismo de Juan. En otras palabras, no tiene nada que ver con Dios. Dios siempre ha sido perfecto y santo, pero en la mentalidad de los publicanos y los otros, pensaban que las cosas eran de esta manera, y cuando les habla Juan el Bautista y les aclara y se arrepienten, con sus hechos y sus palabras están justificando que Dios siempre ha estado diciendo la verdad. Entonces lo mismo es aquí. ¿Qué dijo Jesús? Dios Hijo. ¿Cuáles son las palabras de Dios Hijo de las que tenga que ser justificado? En Apocalipsis 13:8 leímos, y ya lo expliqué, pero lo voy a solo resumir otra vez. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, Jesús no estuvo desde el principio del mundo, entonces tiene que estar hablando de Dios Hijo. Pero Dios Hijo no puede morir, y Jesús sí puede morir. Ese es el misterio escondido, el misterio de Cristo. ¿Se recuerdan? Que Cristo está compuesto de Dios Hijo y de Jesús. Entonces, lo explícito para nosotros es eso. Lo voy a poner con mis palabras porque no hay textos que específicamente lo digan así. Que dice que Dios hizo un pacto eterno. Basado en lo que sabemos, vamos a lo que no sabemos. ¿Qué sabemos acerca del pacto? Un pacto es cuando entre dos personas se comprometen, ¿verdad? Todo lo mío es tuyo, y el otro dice todo lo mío es tuyo. Es un intercambio. Y el que viole este pacto es maldito. Para que sea un pacto eterno, tiene que ser entre dos personas eternas. Por eso es que no hay un pacto de Dios con nosotros. Porque cuando Dios dice, todo lo mío es tuyo, si yo soy de Él, estoy en la colada. ¿Cómo voy a decirle todo lo mío es tuyo? No, yo no tengo nada, todo es de Él. Entonces el pacto es entre Dios Padre y Dios Hijo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y el pacto en qué consistiría? Basado en lo que he estudiado de la Biblia y del misterio escondido, es como que Jesús se comprometió, por así decirlo, a redimir al mundo, asegurándose de pagar la deuda, pagar por el pecado. Pero Él no puede morir, pero se comprometió que iba a encontrar a un hombre que de libre albedrío y sin mancha ni nada, se dispusiera a pagar el precio. Y entonces se le dio el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? ¿Está bien? Te hace responsable de todos estos. ¿Qué nombres están ahí? Los de todos los que han existido desde Adán hasta los que han de existir antes de que Cristo venga. Y recuérdense que en la Biblia no habla de añadir el nombre nuestro a la gloria, sino que de no borrar nuestro nombre si nos mantenemos. No se escribe el nombre nuevo, solo no se borra el nombre. Porque cuando llegue el juicio, se abre el libro de la vida y todo el que no está escrito en el libro de la vida es desechado. Y si se buscó en el libro es porque estaba escrito, pero ahora ya no está que Ok, entonces, por eso dice que Jesús fue justificado. Que Dios Hijo fue justificado. Porque cuando él se comprometió a proteger al Cordero sin mancha ni ninguna cosa mala, y desde el vientre, desde que Jesús nació, Dios Hijo lo cuidó. Por eso fue perfecto. Por eso fue que no pecó. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión como hombre, Dios Hijo se comprometió a no hacer nada como Dios para salvar a Jesús. Él iba a tener con Jesús lo mismo que Adán tuvo con Dios, comunión.
pero también tenía la misma condición de no decidir por sí mismo y solo hablar lo que el Padre dijera. Y lo hizo. Y cuando Jesús paga el precio voluntariamente, Dios Hijo es justificado. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que Él había prometido. Así como cuando oyeron de todo eso y se bautizaron y se justificó a Dios, al oír el sacrificio de Jesús, Dios Hijo es justificado. Y por eso continúa visto de los ángeles. La palabra usada aquí para visto significa mirar fijamente. Esto es, con los ojos bien abiertos, como algo notable. ¿Cuál sería lo que hizo que los ángeles vieran ahora a Dios Hijo? Yo más bien creo que lo que los admiró fue encontrar que sí hubo un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio. Y que Cristo, Dios Hijo, había dicho, hay uno que sí está dispuesto. Y los ángeles, viendo la humanidad como está y ha estado todo el tiempo, los ángeles se admiraron, viendo que Dios Hijo había encontrado al Cordero perfecto. Y predicado a los gentiles. Fíjense, está ahí en la Biblia. Como les digo, hay tanto que está escrito, pero que no lo habíamos visto porque no le estábamos dando lugar al Espíritu Santo para que nos enseñe, como dice Jesús que haría. Predicado a los gentiles, no a los judíos. Desde ahí está diciendo el misterio de la piedad es que fue predicado a los gentiles. Y el mismo Pedro, ya cuando reciben la visión del misterio escondido, Pedro en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15:11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En español, un judío, un israelita está diciendo, entendemos que nosotros los judíos, los israelitas, vamos a ser salvos igual que ellos, los gentiles. Son los israelitas los que tienen que entrar por la puerta de la que ya entramos los gentiles. Cristo Jesús, la puerta. El que no entra por esa puerta no puede ser salvo. Y está escrito ahí desde el principio en el misterio de la piedad. Y luego de ser predicado a los gentiles, que es lo que se está haciendo ahorita, finalmente será creído en el mundo. Cristo volverá a la tierra a juzgarla hasta poner a todos los enemigos restantes por estrado de sus pies, y hasta ese momento entonces, después de que sea creído en el mundo, serás recibido arriba en gloria. Esto es algo muy especial. En 1 Corintios 15:28, noten, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, cuando Cristo y Jesús ya establecieron todo el mundo bajo sujeción, cuando todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo, Dios Hijo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es hasta ese entonces que Cristo, Dios Hijo, terminará su función, porque ya está todo restaurado y de ahí en adelante ya no hay diablo, ya no hay pecado, ya no hay mentira, ya no hay muerte, ya no hay nada. Entonces Dios Hijo vuelve a la deidad para que Dios sea todo en todos. La tercera cosa, porque digo de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuántos creen al Espíritu Santo que el diablo ya fue juzgado? ¿Cuántos creen al Espíritu Santo que el diablo ya no tiene nada con nosotros en este mundo? Pero fíjese que esto con lo otro. No, regresemos. ¿Cómo estaba Adán al principio? Así, ya había todo orden, etcétera, etcétera. ¿Cuánto poder tenía el diablo? Ninguno. Pero tenía la habilidad de engañar. Pero solo se puede engañar al que se deja engañar. Solo se puede engañar al que no sabe por qué cree lo que cree. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El diablo no tiene poder.
El diablo no está agarrando a todos estos corruptos, asesinos, todo lo que querramos, y los está obligando a que lo hagan. Es que está endemoniado, por eso lo hace, sí, pero está endemoniado porque cree que puede estar endemoniado y no puede defenderse porque cree que no puede defenderse. Según el hombre piensa, así es. Y estar en campañas para reprender al diablo. ¿Fue ya juzgado el diablo? ¿La obra de Jesús fue completa o esa parte se le pasó? El Espíritu Santo viene a decirnos de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Entonces ya ni deberíamos de estar enseñando ni predicando, y mucho menos como hace. Seguramente que es un ataque del diablo. Bueno, si es un ataque del diablo, no nos puede hacer absolutamente nada. El diablo no puede tocar ni un cabello de nuestra cabeza. Pero se le puede meter a otro. Ok, se le puede meter a otro. Pero si viene un endemoniado a querer matarme, en el nombre de Jesús, ese demonio se va. Sin tener que citar un texto bíblico, escrito está aquí. No. En el nombre de Jesús, fuera. Ahí que si no para, entonces no es el demonio. Es él, es su alma, excusándose en darle permiso al demonio para tener a quien echarle la culpa. Como hace la mayoría de evangélicos que para justificar sus pecados le echan la culpa al diablo. Pero cada uno de nosotros, si ha nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, puede vencer cualquier pecado. No nos ha dejado Dios una prueba que no podamos vencer. Si tan solo reconocemos que somos los responsables y que Él es el Señor. Si no se cree en Él, entonces seguimos echándole la culpa al diablo para justificar nuestro pecado. El pecado de que no creemos en Jesús. Porque no le estamos reconociendo como el Señor y no estamos reconociendo que ya venció al maligno y que el maligno no tiene nada que ver con nosotros. Lo único que queda es nuestra carne. Ok. Moví esto. Okay. Recibido arriba en gloria y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sigo en Juan 16:12. Jesús otra vez hablando a sus discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Imagínense, a los que caminaron con Jesús, comieron con Él, hablaron con Él y todo. Y les dice, pero si les hablo eso no lo pueden entender. Pero si les hablo de esas cosas no, es una carga que no pueden llevar. Entonces sigue, me voy a Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, Él nos recordará todas las cosas, nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo está disponible a ser nuestro maestro individual, aquel que nos va a ayudar a sacar las retrasadas y a capacitarnos para el examen final. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos reconocerle como Señor. El texto ese que hasta se canta en coritos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad. Literalmente lo que en el original dice, donde se le reconoce como Señor, hay libertad. Porque el Espíritu de Dios está en todos lados, es omnipresente, porque es Dios. Entonces, si es donde está el Espíritu de Dios, entonces está en todos lados, entonces habría libertad en todos lados. No, donde se le reconoce como Señor. Está el Espíritu Santo en nosotros, ya dije que en medida, como arras, como promesa, como garantía. Pero podemos ser llenos del Espíritu si le reconocemos como Señor, si le reconocemos como el Paracleto. Sigo leyendo en Juan 16, 13 al 15.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Se recuerdan que Cristo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, según veo al Padre, así hablo? Bueno, otra vez el otro Paracleto de la misma clase dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué es que el cristianismo no madura? Porque no reconoce al Espíritu Santo. Óigame, si el autor del libro está en mí, ¿quién mejor para enseñarme lo que dice el libro? Desde luego, no va a ser una revelación privada. ¡Wow! Recibí esto de Dios. No, simplemente me va a abrir los ojos a lo que está allí. Porque ahora Él ya terminó de explicarnos todo. Y está escrito ahí, porque ya no está escrito ahí lo que va a pasar todavía. Claro que sí. Está hablando del siglo venidero. Está hablando de la bienaventurada esperanza. Está hablando de que primero hay que poner a los enemigos por estrado de sus pies. Está hablando de lo que hay que hacer y de lo que va a venir. Pero la iglesia que está predicando como futuro, el pasado, las señales ya se están cumpliendo. No, las señales se cumplieron en el año 70. Pero como se quedan en los rudimentos, no aprenden más. No aprenden el Espíritu Santo, que nos enseña cómo vivir en este siglo y cómo ser más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sigue el texto. Él me glorificará, es lo que les decía de su humildad. Él no viene a buscar la gloria, Él no viene a buscar la alabanza. Él viene a glorificar al Rey Jesús, a glorificar al postrer Adán, al que ya pagó el precio, al que está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que se le abra el espacio para que venga a tomar su justo lugar en el trono. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, ¿qué nos hará saber? De todo. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así como Jesús experimentó ser guiado por Dios Hijo, nosotros debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Obviamente, tenemos que llenarnos de la palabra. Es imposible querer que el Espíritu Santo nos guíe si no estudiamos la Biblia. Es imposible querer que el Espíritu Santo haga mayores cosas, no de milagros, no de señales y prodigios, pero que nos dé más luz y que podamos ser una voz profética en nuestros días. Que podamos ser un Juan el Bautista en nuestros días, porque preparar el camino del Señor. Así como Juan el Bautista preparó la venida de Cristo Jesús, nosotros debemos de preparar la venida de Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Juan predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros poniendo a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. El mensaje está claro. No hay cómo equivocarse. Ese es el llamado que tenemos que hacer. Al darle lugar al Espíritu Santo, la gran comisión entonces, ¿cuál sería? La llamada gran comisión. Mateo 28, 19, 20. Leámosla con otro entendimiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya en ocasiones anteriores he aclarado que el id no es ir. En el original es mientras van, mientras andan, en su vida cotidiana, en lo que están haciendo, mientras caminan en su vida cotidiana, que su comportamiento y su actitud y sus palabras sea para ser discípulos a todas las naciones. Es enseñar sobre gobierno, es enseñar sobre la autoridad delegada de Dios, el Rey, en su tierra, en su reino. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
déjenme aclarar algo aquí, una breve explicación. Hacer discípulos es ¿qué? Enseñarles. Es un maestro enseñando a los alumnos. Y bautizarlos es identificarlos como seguidores de la enseñanza. Ese es discípulo de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque sigue las enseñanzas de Juan el Bautista. Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Identificándolos con la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salen los solamente Jesús. No, Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres. Si dice bautizándolos en el nombre,